Una enseñanza que puede traer mucha libertad. Bendiciones para todos. Hay temas que dentro del pueblo de Dios han sido muy mal entendidos y uno de ellos es el tema de la pobreza, la riqueza y la relación del creyente con el dinero. A veces se han usado ciertos versículos para poder enseñar que la pobreza es casi una virtud espiritual. Otras veces se han usado otros textos para enseñar que la riqueza material es la prueba principal de la bendición de Dios, que si das vas a super recibir y que si das vas a ser muy bendecido. Pero cuando vamos a la palabra con reverencia, contexto y humildad, descubrimos que la Biblia no apoya ninguno de esos dos extremos. La Biblia no glorifica la miseria, pero tampoco glorifica la codicia. La Biblia no enseña a idolatrar la pobreza, porque prácticamente así es que nos mentalizamos nosotros a ser pobres. Fui pobre, siempre fui pobre y voy a ser pobre. ¿Sí? La Biblia nos enseña a que tampoco debemos servir a Mamón. Nos enseña a tener un corazón correcto delante de Dios y eso es muy delicado porque sí hay que buscar ese balance. Por eso hoy quiero hablarles de algunos versículos que muchas veces han sido mal interpretados para, para entender realmente qué está diciendo la palabra, porque un versículo mal entendido, hermanos, puede producir una vida confundida, pero una verdad bien entendida puede romper cadenas, traer sanidad a tu vida y alinear tu corazón con Dios, que esa es la parte más importante. Bueno, vamos al primer versículo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este es uno de los textos mal interpretados. Muchas veces se ha entendido como si Jesús estuviera diciendo que la pobreza material en sí misma es una bendición, pero eso no es lo que el Señor está enseñando aquí. Cuando Jesús habla de los pobres en espíritu, está hablando de la persona humilde, de la persona que tiene el corazón dispuesto a obediencia, dispuesto a escuchar. Así que de la persona también que reconoce que tiene necesidad de Dios. Se está hablando de esa persona que se presenta delante de Dios con humildad, no con orgullo, no con autosuficiencia, con arrogancia espiritual. El pobre en espíritu es aquel que prácticamente siente que se puede sostener por sí mismo y no necesita de Dios para nada. Entonces ese versículo no exalta la miseria, sino la humildad, no celebra la derrota, sino nuestra dependencia de Dios, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una diferencia clara. Una cosa es ser pobre que espíritu y otra muy distinta es vivir bajo un espíritu de pobreza. Ser pobre en espíritu es una virtud del reino, porque quiere decir que tienes necesidad de Dios. Por eso es que dice, bienaventurado el que es pobre, y habla de esa pobreza, pero es una pobreza que reconoce que que le hace falta Dios en su corazón. Pero el espíritu de pobreza, hermanos, siempre es una mentalidad de escasez. Fíjense lo que a veces nosotros mismos pensamos de esa manera muchas veces. Sentimos mucha vergüenza, limitación para muchas cosas, nos limitamos para todo. Pensamos que las cosas son muy por arriba de lo que nosotros podemos querer, que nosotros podemos ponernos como metas también. Nos limitamos nosotros mismos, pero eso es esa mentalidad de pobre que te limita, te hace dar miedo, te da temor, te hace resignar a que vivas
cómo vives, claro, porque te dicen, no, vas a ser pobre, siempre fuiste pobre. Es nuestra mentalidad que no podemos renovar los muebles de la casa, es una mentalidad que no puedes tener cosas lindas, es una mentalidad que tienes que heredar los muebles de la tatarabuela y de la abuela y vos todavía teniendo el mismo mueble, deseando tú misma poder renovar tu casa y no lo haces. No, pero no lo puedo tirar, era de mi tatarabuela y cargamos con unos muebles pesados de madera del año de la pera. Entonces, no es bueno resignarse. ¿Sí? Eso es que estamos atados. Ser pobre en espíritu significa decir, Señor, te necesito. Y eso quiero que por favor se lo mentalicen. No es ser pobre de dinero, es que vos tengas esa necesidad de Dios. Pero vivir bajo un espíritu de pobreza, hermanos, es creer que no merecemos avanzar, que no podemos salir de eso. Tener recursos es malo, wow. Prosperar, sospechoso. Así que son dos cosas que no son lo mismo y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Vamos al segundo versículo. Hoy vamos a hablar de algunos versículos, así que se los voy a ir nombrando. Segundo libro de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, fíjense, este versículo también, obviamente, igual al que el anterior, ha sido muy mal interpretado. Muchas veces se usa para decir que Jesús se hizo pobre para que todos los creyentes se vuelvan ricos materialmente. Pero si observamos bien, hermanos, y el corazón en el corazón del Evangelio vemos que Pablo está apuntando a una riqueza mucho más profunda que la riqueza material, ¿no? Él está apuntando a una riqueza espiritual. Jesús era rico, obviamente, en gloria, en majestad, en comunión eterna con el Padre. Y por amor a nosotros, fíjense, se humilló, tomó la forma de siervo, vino a este mundo, sufrió, fue rechazado, entregó su vida. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos con su gracia, con su salvación, con su perdón, con su herencia de vida eterna y con su vida. Entonces, qué maravilloso poder entender que Él deja todo para que nosotros podamos obtener todo eso, ¿no? Entonces, la riqueza principal de este versículo no es la codicia, sino la redención. Es una invitación a adorar la abundancia, sino a entender, no es una invitación a que nosotros adoremos la abundancia, sino que de todo entendamos todo lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesús, que eso es lo más grande que nosotros podamos entender, reconocer, eso es lo que nos va a dar la diferencia en nuestra vida. Así que vamos al, al tercer versículo, Lucas 14, del 13 al 14. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bendecido, porque ellos no pueden recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor está corrigiendo algo muy profundo y está hablando de la generosidad interesada. ¿Cuántos nosotros mismos hacemos cosas por interés? Casi la mayoría de las personas, si no tienen algo a cambio, no dan. Es muy poca la persona que da algo a cambio de nada, porque le sale de su corazón y tiene un desinterés por completo. Simplemente quiere agradar a Dios con sus acciones. Así que ese es el problema. Invitamos para que nosotros después decir, bueno, yo le presté tal cosa, ahora me tiene que prestar tal cosa. Siempre es como un negocio. Entonces,
Jesús nos dice, cuando des, no pienses solo en quién te puede retribuir. Invita a quien no puede devolverte nada. Ayuda a quien no puede devolverte nada. Y este pasaje, hermanos, es tan importante porque esta es de la manera en la que tú vas a pelear a Mamón. ¿Quién es Mamón? Vamos a revisarlo. Mamón es un espíritu que busca competir con Dios. A mí me gusta, es un amo espiritual que esclaviza prácticamente. Ese sería el resumen de quién es Mamón. Mamón es ese amo que te esclaviza y todo tiene que ver con lo que son tus finanzas, porque las mismas deudas son una esclavitud. Él siempre va a buscar competir con Dios y lo va a hacer a través de él generar ambición, generar amor por el dinero, codicia, ¿sí? Él lo hace y él intenta, obviamente, convencernos a todos que no necesitamos de Dios, que tu seguridad en ti mismo, eso es lo único que necesitas, que no necesitas protección porque tú ya tienes el dinero para tu propia protección. Entonces te hace creer que el dinero te da el control absoluto de tu vida y que no necesitas depender de Dios. En realidad, Mamón siempre va a estar intentando alejarte de Dios. Ese es su objetivo, alejarte de Dios a través del amor al dinero. Por eso el Señor fue tan claro, ¿no? No, no, no voy a compartir mi gloria con Mamón. Eso lo fue clarísimo. Entonces, aquí también, hermanos, déjenme dónde está el pasaje. Entonces vamos a recordar que ese pasaje no es solo una instrucción social, es una confrontación espiritual, porque Mamón siempre pregunta, ¿qué gano yo? Él siempre le gusta el negocio. Mamón calcula, negocia, mide, controla, condiciona, pero el reino da por amor, no por conveniencia. Así que es importante que nosotros practiquemos. Y aquí también se rompe el espíritu de pobreza, porque el espíritu de pobreza, hermanos, retiene por miedo. Dice, no me alcanza, mejor no doy, mejor guardo, cuando tenga doy. ¿No? Entonces Jesús nos enseña una generosidad nacida de la confianza en Dios. Cuando tú confías en Dios, no tienes miedo en dar, no tienes miedo en compartir y, y dar inteligentemente, con sabiduría, como siempre lo repetimos. Hay que tener cuidado porque tampoco, ay, él es pobre, le di al pobre y uno se siente mejor porque le dio al pobre. La idea es que uno pueda dar con mucha sabiduría, saber a quién le estás dando también. Así que bueno, este versículo me gustó mucho, lo elegí porque siempre confronta los dos extremos. Confronta al que da por interés y confronta al que no da por temor, por miseria. Siempre hablamos de la miseria. La miseria nos persigue, hermanos, es un trauma terrible. La miseria es un trauma desde muy pequeños que nos los pasan nuestros padres a veces. Y bueno, pero este versículo, la palabra del Señor nos enseña la verdadera generosidad, sin negociar, amar sin calcular, hermanos, sembrar sin, sin, sin pedir nada de retorno. Así que eso es importante. Vamos a ir al siguiente versículo y es Proverbios 38:9. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, ese pasaje es bellísimo porque destruye los extremos. No dice, Señor, dame miseria. Tampoco dice, Señor, dame abundancia sin límites para sentirme seguro. Lo que revela es
un corazón que quiere mantenerse recto delante de Dios. Aquí, hermanos, el problema no es uno tener, sino lo que eso produce en tu corazón. Porque hay que saber llevar la riqueza, hay que saber llevar las bendiciones. Hay personas que cambian completamente con el dinero. Son otras personas cuando tienen y cuando no tienen. ¿Sí? La pobreza puede llevar a la desesperación si el corazón no está firme con Dios. Y la abundancia también, que es el otro extremo, puede llevar a la autosuficiencia y eso también te aleja de corazón, porque uno no permanece humilde. Por eso este texto me encantó, nos enseña el rechazo al, al recurso, enseña equilibrio espiritual, enseña dependencia, enseña sobriedad, enseña que el centro no es la cantidad de dinero, sino la condición del alma delante de Dios. Y eso es súper importante. El versículo eh, nos da ese balance, ¿no? Así que bueno, lo importante es que nuestro corazón permanezca alineado con Dios, rendido a Dios. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver Apocalipsis. Permítanme que pueda abrir mi computadora que se cierra y me bloquea la lectura de los versículos. Apocalipsis 3:17 dice: ¿por qué dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué ustedes entienden por esto? Literal. Nos enseña que tener recursos prácticamente nosotros equivocamente hemos aprendido que ser rico era malo. Ay, que el rico es ser malo, son los ambiciosos, son estos, son lo otro. Pero literal la palabra la confronta. Sí, eso es cuando uno dice, bueno, no necesito de Dios y uno se vuelve muy arrogante. Entonces, esa sería la parte mala. Pero literal, era como la iglesia de la Odisea, no sé si ustedes se acuerdan, la iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien, que no necesitaba nada, que lo tenía todo resuelto, pero delante de Dios, ¿qué sucedía? Estaban vacíos. Así que así es como opera Mamón, hermanos. Recordemos otra vez, Mamón no siempre aparece como lujo exagerado. Eh, a veces aparece también como autosuficiencia silenciosa, es muy sigiloso. La persona va a pensar, estoy bien, como tengo con qué, no necesito de Dios, ya no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito pedir por bendiciones. Es más, no necesito bendecir a nadie, que trabaje el que quiera tener. ¿Sí o no que pensamos así? Y sin darnos cuenta, el dinero, la posición o la comunidad o la comodidad que nosotros podamos tener con ese dinero ocupan un lugar que solamente le pertenece al Señor. Entonces, qué importante es poder tener eh, balance. La peor pobreza no es no tener dinero. La peor pobreza, hermanos, es creer que no necesitas a Dios. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Así que recuerden siempre eso. Vamos a ir a Santiago 2:5. Dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Este texto también es más o menos lo opuesto que el otro. Así que no es que el Señor quiere que todo el mundo esté pobre, ¿no es cierto? Entonces el mundo honra al que tiene poder, posición, dinero, prestigio. Todos admiramos a alguien que tiene dinero, pero Dios mira el corazón.
El Señor no está mirando la materia, el Señor no mide, y no mide ni mira desde la materia, mira desde el espíritu, mira desde tu corazón, desde la intención de tu corazón. Y muchas veces encuentra en los sencillos, en los dependientes, en los quebrantados, una fe genuina, una confianza profunda, una herencia eterna. Entonces, este versículo no está promoviendo la miseria, hermanos, sino que más bien exalta una riqueza superior a la material, que es la fe. La fe es la base de todo. Así que nos ayuda a corregir un poquito el enfoque que le damos a los versículos, ¿sí? Porque una persona, hermanos, puede tener muchísimo dinero y ser muy pobre en fe. Y también otra persona puede tener poco en lo material, pero poseer una riqueza espiritual inmensa. Así que Dios, lo que a Él siempre va a valorar en nosotros es la fe, ¿sí? Así que a aumentar, a pedir que el Señor nos dé más fe. Se puede pedir, puedes pedir por más fe. Entonces vamos a ir al siguiente versículo, el último, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Algunos toman este versículo literal, como si el Señor nos mandó solo a consolar y a predicar y atender solo a los pobres. Eh, y también, fíjense, como que manda un mensaje, nosotros interpretamos como que el pobre tiene que resignarse a ser pobre toda la vida, como si nos olvidáramos que Jesús vino a traer buenas nuevas, vino a traer libertad, sanidad, restauración, esperanza. Él no ha venido, hermanos, a glorificar la opresión. No vino a decirle al cautivo, quédate así para siempre, estás bien, pobre estás lindo, quédate así. No vino, obviamente, a exaltar esa miseria humana, vino a anunciar el reino de Dios, vino a traer transformación, vino a sacarte de la ruina, de ese pensamiento de ruina que tienes, ¿sí? Vino a sacarte de tu trauma, vino a restaurar lo que está roto en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Entonces, si usa alguien la palabra del Señor, hermanos, que lo usan muchísimo, la manipulan de una manera increíble para sacarte plata. A veces en las iglesias te sacan dinero con 1, 2 o 3 versículos bíblicos. No es malo dar, hay que saber dar, recuerden eso. Pero tampoco podemos justificar los dos extremos. Tenemos que encontrar ese balance para nosotros poder hacer las cosas con mucha sabiduría, con mucho discernimiento, ¿sí? Dios nos enseña, el Señor nos enseña humildad, pero sin miseria, nos enseña provisión sin idolatría, o sea, podemos tener sin idolatrar el dinero, lo que tenemos. Nos enseña generosidad sin calcular, sin pedir las cosas a cambio. Nos enseña, hermanos, dependencia sin temor. Sin temor tenemos que tener esa fe profunda, ¿sí? La verdad, obviamente, no está en que vos adores a la pobreza. Wow, soy pobre, qué bien, el Señor ahora me ama porque soy pobre. La verdad no está en adorar tampoco la abundancia. La verdad está en que Dios sea nuestra fuente, nuestro Señor, nuestra seguridad, nuestra salvación. Entender lo que es Dios para nosotros es súper importante. Así que pongámonos las pilas, ¿sí? Pongámonos las pilas para uno poder tenerla clara. Así que bueno, vamos a orar delante del Señor. Señor, oramos en esta noche, Señor, ante tu presencia, Señor, para que tú puedas romper, Señor, todo ese espíritu de miseria, Señor, toda esa influencia de mamón, Señor, al amor, al dinero, el amor, Señor, a la codicia,
el amor, Señor, que le tenemos a ser también tacaños, que seamos siempre miedosos, Padre, de no ser generosos, de no dar, de no compartir, Señor. Ayúdanos a romper con todo eso. Hoy, como tus hijos, nosotros rompemos con ese espíritu de miseria, con esa influencia en nuestras vidas. Quítanos todo trauma, Señor. Límpianos, Padre, para nosotros poder tener un corazón acorde a ti, Señor. Gracias te doy por estas palabras que nos has enseñado y me has permitido comunicar, Señor, a los que vienen a, a escuchar este audio, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.